Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por lo que hemos hecho hasta este momento. Vamos, hermanos, ahora a poder meditar lo que es la palabra del Señor. Vamos a esperar un poquito que salgan los niños para que podamos, hermanos, concentrarnos en lo que es, hermanos, la palabra del Señor. Yo no sé si ustedes, hermanos, vieron el boletín que tienen. Ahí tienen, hermanos, el título del mensaje de hoy, que dice aprovecha las adversidades. Y de repente, hermanos, el título que está ahí parece un poco, me imagino que para algunos no tiene mucho sentido, o para la gente, hermano, más bien dicho, para la gente que no conoce al Señor, tal vez eso no tenga mucho sentido, porque aún para nosotros, dice, ¿cómo es que nosotros podemos aprovechar de las adversidades? Y cuando hablamos de adversidades, hermanos, hablamos de todos los problemas, dificultades, dolor, cosas que el ser humano tiene que pasar. Cosas que no podemos evitar. De una u otra forma, siempre esas cosas suceden. Y quería hablar de esto, hermanos, porque es muy importante, hermano, para nosotros, especialmente los cristianos, que conozcamos de ello. Y vamos a leer, hermanos, si pudieran abrir sus Biblias en el libro de Santiago, vamos a estar tomando ese versículo como base para hablar de esto. Santiago, en el capítulo 1, del versículo 2 en adelante, del 2 hasta el 2 al 4. Y quería hablar de esto, hermanos, también porque a veces, hermanos, las dificultades, las adversidades que nos vienen, tienen un buen propósito, y depende de nosotros cómo las veamos. Santiago, 2 en adelante dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y lo que nos está aconsejando aquí, hermanos, es justamente eso. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, si usted se pregunta, ¿cuántos de nosotros tomamos las adversidades con alegría o con gozo? La pregunta a veces parece, o sea, a veces no tiene sentido. Cuando lo vemos así, que nos hacen la pregunta, no tiene mucho sentido. También leía el versículo ese en otra versión de la Biblia. Parece que la versión en la Dios habla hoy. Se lo voy a leer lo que la otra versión dice. Dice el mismo versículo, 2 en adelante, dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es probada, cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que nos falte nada. O sea, muchas veces, hermanos, las diferentes dificultades que tenemos tienen un propósito bueno, depende de cómo nosotros lo veamos. Pero una cosa, hermanos, es aceptar los problemas y las dificultades. Una cosa es decir, bueno, pero el concepto en sí es, hermano, un concepto radical que no tiene a veces mucho sentido. Mucho más sería, hermanos, dar gracias a Dios por ella. Porque una cosa es decir, bueno, me está pasando una dificultad, la tengo que sufrir, pero otra cosa es darle gracias a Dios por ello. Algo que no creo que muchos hacemos, pero es lo que aconseja aquí, hermanos, la palabra, que lo tomemos como un gozo, cuando nos sentamos dichosos de pasar por diversas pruebas. Ahora, vuelvo a lo mismo. A veces, no sé si usted conoce a alguna persona que después de haber pasado un problema dice, soy una mejor persona. Después de haber pasado cualquier dificultad, dice, ese problema o esa dificultad me ayudó y ahora soy una mejor persona. Ahora pienso diferente, ahora estoy más cerca de Dios, ahora soy más fuerte.
Entonces, muchos aprendemos de los errores, de las dificultades, pero muchas veces no. A veces cuando viene el error, en el momento que las dificultades vienen, es bien difícil, hermanos, verla de esa manera. Es bien difícil decir, bueno, de esto voy a aprender. Si me está pasando por esto, algo he de aprender para ser mejor. Y eso es lo que dice, que consideremos, hermanos, las dificultades como un gozo. Porque las promesas de Dios, a veces las bendiciones de Dios vienen por medio de las dificultades. Es ahí, hermanos, donde nosotros podemos acercarnos a Dios. Muchos hermanos en las tribulaciones también, a veces nos falta, hermanos, crecer espiritualmente. Y es lo que dice que por medio de las tribulaciones, dice, mediante la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entonces muchas veces, no sé si han escuchado personas que dicen, ay Señor, dame paciencia, y orando por paciencia. Cuando la paciencia no es algo que el Señor se la va a dar, la paciencia es un proceso, hermano, algo que nosotros tenemos que ganarnos. Porque yo una vez les conté de un hermano que decía, que estaba a cargo de un grupo, decía que los hermanos venían y le pedían, que decía, ore por mí, para que Dios me dé paciencia. Entonces el hermano oraba para que el Señor le pusiera una tribulación, pero ahí no le gustaba, y le dice, no, es que no se puede, tiene que pasar por medio de una prueba para que usted aprenda. Es un proceso que tenemos que pasar, no es algo que lo podemos hacer. Entonces, si nosotros lo vemos de esa manera, aún el apóstol Pablo, cuando se acuerdan de que él tenía ese aguijón y que tenía en la carne, y le pidió al Señor que se lo quitara, y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es ahí, hermanos, donde Dios puede, nosotros podemos acercarnos más al Señor. Muchas veces cuando todo está saliendo bien, aunque querramos, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando todo le va bien en su trabajo, en su casa y todo, el deseo lo tenemos en nuestro corazón, pero es muy difícil a veces, hermanos, apartar un tiempo para orar, apartar un tiempo para darle gracias a Dios, porque todo no está saliendo bien. Pero cuando tiene un problema, lo primero que hacemos es pedirle al Señor, y es ahí donde viene el acercamiento al Señor. Entonces, una de las cosas, hermanos, que nosotros sabemos y tenemos que cambiar de forma de pensar, es que siempre creemos que las tribulaciones o los problemas vienen por un castigo. Y no todo el tiempo es así. A veces siempre decimos, cuando nos viene una prueba, dice, ¿qué me estará pasando? El Señor se apartó de mí. ¿Dónde está Dios ahora que lo necesito? Y es lo que justamente decimos a solo que nos viene el problema. Nunca nos detenemos a pensar por qué vendrá ese problema. Además, la Biblia dice en Romanos 8:28 que como podemos ver ahí, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y si creemos esa palabra, hermano, entonces eso nos va a ayudar para algo bueno. Y podemos, yo creo que, hermano, uno de los ejemplos que yo veo en la Biblia donde se hace verdadera esa palabra, o podemos ver Romanos 8:28, es en la vida de José. Si usted medita en la vida de José, José tuvo una vida con muchos problemas, muchas dificultades. Pero todo lo que a él le pasaba le servía para bien. O sea que, ¿se acuerdan cuando sus hermanos no lo querían y lo vendieron? Tuvo que pasar por esa dificultad, pero era el plan de Dios, ya estaba establecido para que él pudiera un día, hermano, ser lo que llegó a ser. En ese momento, cuando a él lo venden, me imagino que es lógico que estaba triste. Pero, hermanos, en ese momento, esas dificultades son las que a veces uno tiene que pasar para poder llegar a ser mejor espiritualmente. Después podemos ver lo que le pasa después cuando está en la cárcel y le dan un puesto, y está lo que le pasa con la esposa de Potifar, lo que lo acusan de algo que él no hizo. Y le vuelve a pasar otra dificultad, hermanos, pero cuando vemos el resultado de dónde llega su vida, vemos que aquí se hace real lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si lo vemos de esa manera, nosotros también, hermano, podemos encontrar, hermano, el propósito de la adversidad, o podemos, hermanos, gozarnos en las adversidades. Yo sé que a veces es algo, hermanos, como
difícil de entender. A veces es como cuando tal vez uno de ustedes o nosotros no éramos cristianos y alguien le decía que era mejor dar que recibir. Y usted decía, eso no tiene sentido. ¿Cómo que es mejor dar que recibir? Si usted le pregunta a alguien que no conoce las cosas de Dios, que dice, es mejor dar que recibir, el concepto para ellos dice, eso no tiene mucho sentido. Pero ya para nosotros, cuando lo empezamos a practicar, ahora sí tiene sentido. Ahora usted dice, no, sí tiene mucho sentido. Pero porque usted tuvo que pasar por un proceso y tuvo que practicarlo para llegar a entenderlo. Lo mismo vamos a ver después cómo nosotros tenemos que pasar por ello, por tribulaciones, porque aún, hermanos, los apóstoles dicen que se gozaban, hermanos, de sufrir por el Señor. Ahora, no le voy a negar que para mí, cuando leo esto, y lo he leído muchas veces, siempre me cuesta, lo creo, pero a veces como que digo yo, ¿cómo yo me puedo gozar en las tribulaciones? O sea, y un concepto que me cuesta a veces, lo entiendo, pero digo yo, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque sí es posible. Porque personas lo experimentaron y se alegraban y se gozaban de sufrir por el Señor. Ahora, entonces, no es algo que no podemos alcanzar, pero muchos de nosotros nos cuesta. Entonces, lo importante es que veamos que muchas veces las tribulaciones vienen con un propósito. Y es ahí, hermanos, donde un propósito para que podamos crecer espiritualmente. Pero depende, hermanos, solamente podemos crecer, depende de cómo, hermanos, respondamos, si respondemos de la manera correcta. Porque muchas veces respondemos, hermanos, de la manera incorrecta. Entonces, digo yo, desperdiciamos la oportunidad que el Señor nos está dando para poder crecer espiritualmente, para poder acercarnos a Él. En vez de las tribulaciones, en vez de que nos sirvan de una bendición, hermanos, a veces son como de destrucción. Porque a veces creemos que cuando viene el problema no vamos a salir de él. Señor, ¿cómo vamos a hacer? Te olvidaste de mí, no voy a salir de esta. Y empezamos, hermanos, y la mente a veces de nosotros se basa en eso, de que es un problema. ¿A qué hice yo, Señor? O que no me merezco esto. Y empezamos a decir así. Nunca podemos, a veces nos detenemos. Y es difícil, pero tenemos que pensar con qué propósito está viniendo eso. Depende de nosotros si los aprovechamos o desperdiciamos las oportunidades. Nuestra reacción a la adversidad, lo primero que hacemos, ¿qué es lo primero que hacemos, hermanos, cuando nos viene un problema o tenemos una dificultad? Lo primero que hacemos es decirle, Señor, quítame este problema. Señor, ayúdame, yo quiero que me solucione ese problema. Es lo que uno, es la primera reacción que uno toma. Señor, este problema que está pasando, quítamelo. Nunca nos detenemos a decir, Señor, este problema que estoy pasando, yo no sé cuál sea la razón, pero con tu ayuda voy a salir adelante. Ayúdame a aprender que después de que yo lo haya superado, pueda llegar a ser una persona mejor. Lastimosamente siempre, casi la mayoría de veces somos así, Señor, quiero que me lo quites, no quiero tener ese problema. Y después, si el Señor no lo quita, hacemos tres cosas. Primero, nos enojamos. Decimos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Y empezamos a cuestionar, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué en otra persona? ¿Qué fue lo que hice? Después de eso, el segundo paso, buscamos un culpable. Algo me está pasando y empezamos a ver quién fue el culpable. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? Ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa, si no me hubiera dicho esto. Y empezamos a buscar una excusa. Entonces, no importa, hermanos, de dónde venga, no importa si alguien fue el culpable, o no importa con qué intención lo hizo, estamos seguros de que si vino esa adversidad es porque el Señor lo permitió. Y algo quiere que nosotros aprendamos. Me gusta lo que decía un hermano una vez, un predicador decía, hermano, cuando nos viene un problema, nos viene una dificultad, antes de que ese problema llegue a nosotros, decía, pasa por las manos de Dios primeramente. Y Él lo agarra y lo moldea y lo llena de bendición y lo deja pasar a nosotros.
para que cumpla el propósito que va a cumplir. Porque muchas veces, hermano, es necesario que nosotros pasemos por esas cosas para poder acercarnos al Señor. Entonces, siempre decía, es bueno pensar que cuando viene un problema, ya el Señor lo sabe, ya Él lo ha visto, Él lo ha analizado y viene a nosotros para cumplir un propósito. Lastimosamente muchas veces nunca le agradecemos. La Biblia dice que hay que darle gracias a Dios por todo, pero usualmente es algo humano que le damos gracias a Dios por lo bueno. Por las cosas que no nos gustan no le damos gracias a Dios. Entonces es algo que tenemos que meditar, más que todo meditar en ello, para que podamos cumplir las cosas que el Señor nos manda. Ahora, después que nos enojamos o que buscamos culpables, voy a regresar un poquito aquí donde leímos ahí en Santiago, donde dice, el número 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, cuando viene la prueba de nuestra fe, nosotros podemos crecer espiritualmente. A veces el Señor quiere darnos algo que nos hace falta, algo que nosotros no tenemos, y Él quiere que seamos perfectos, que seamos cabales y que lleguemos a obtener, hermano, aquello que nos hace falta. Y a veces es por medio de algún problema que nos va a venir. Muchas veces no lo vemos así. Y hermano, después, si no encontramos un culpable, siempre nos quejamos. Y ahí es lo que usualmente el hombre que no cristiano siempre hace, quejarse, ¿por qué no está pasando eso? Y muchas veces, hermanos, hablamos locamente. Hablamos, hermanos, como que no entendemos, y muchas veces, muchas veces no entendemos, porque la mente de nosotros a veces no nos deja entender el propósito que Dios quiere para nosotros. Lo bueno es, hermanos, que si nosotros tomamos las cosas con calma, yo sé que en una dificultad, en un problema, es bien difícil. Tendemos a irnos rápido. Como dije antes, Señor, yo no quiero este problema, quítamelo. Y no estamos viendo con decirle al Señor que quite el problema. Él lo puede quitar. Si nosotros tenemos una adversidad, pero si tiene un propósito para nuestras vidas, nos estaríamos, hermanos, desaprovechando esa oportunidad que el Señor quiere para nosotros, que el Señor tiene, alguna bendición que Él tiene. Entonces, con decirle al Señor que lo quite, estamos desaprovechando la oportunidad. Entonces, es bueno, hermanos, meditar en ello. Ahora, es bueno también ver que hay muchas clases de adversidades. Se dice que algunas, hermanos, de los problemas, de las adversidades que vienen a nosotros, son enviadas por Dios. Algo otras, hermanas, son enviadas por Satanás, nuestro enemigo. Y algo otras, hermanos, son de las que nosotros los buscamos. Y se dice que de las tres la más difícil, hermano, con la cual es más difícil de uno para lidiar, es de la que uno mismo se busca. Porque uno no puede buscar culpables, no puede buscar por qué me vino el Señor, porque nosotros a veces hacemos cosas que están mal. Entonces, y esas son las más difíciles de responder. Pero muchas de las adversidades vienen de Dios, y Él tiene su propósito para que nosotros podamos aprender. Proverbios, si usted ve a Proverbios 3:12, puede buscar Proverbios 3:12, solamente lo tengo aquí anotado, pero se lo quiere leer. Muchas veces el Señor, hermanos, tiene que buscar medios para que nosotros, hermanos, podamos aprender. Proverbios 3:12 dice que Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, eso me hace ver, hermanos, que a veces el Señor nos tiene que llamar la atención, nos tiene que poner algo, hermanos, pero con el propósito de que nosotros podamos ser mejores. Los hijos de nosotros a veces, hermanos, no entienden cuando usted lo regaña o no lo deja hacer algo, a veces lo castiga por algo. Entonces, para él no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Entonces no me quieres. Pero uno lo está haciendo, hermanos, porque le conviene, porque es lo que a él le va a ayudar en el futuro. Muchas veces, hermanos, decimos nosotros perdonamos a nuestros hijos porque nosotros decimos, bueno, ellos no saben, cuando estén grandes van a saber, van a entender. Me imagino que es lo mismo que el Señor ha de decir cuando el Señor nos pone alguna cosa y nosotros, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no quiero? A veces no entendemos el propósito, pero lo tiene que hacer porque nos quiere y para que nosotros podamos ser mejores cada día. Eso fue lo bueno es, hermanos, que tenemos que tener seguro que Dios
también es bueno con nosotros. ¿Se acuerdan las palabras que dijo Job? Job dijo, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Muchas veces, hermanos, Dios tiene que llegar hasta algunas cosas, a ponerlos en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar a entender lo que Él quiere para nosotros. Muchas veces tenemos que pasar dificultades y, como vuelvo y repito, tenemos, hermanos, que encontrar, hermanos, digo yo, a veces como que es un misterio. El apóstol Pablo es una de las personas que yo leo y digo yo, ¿cómo fue que él llegó a encontrar, digo yo, como ese misterio? ¿Cómo fue que él llegó a entender eso, de que él se podía gozar en las tribulaciones? Entonces, algo que yo leo y veo la vida de él, hermano, él tuvo que pasar muchas cosas, pero después él llegó a entender, y él decía que en su debilidad es cuando se sentía más fuerte. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso nosotros? Muchas veces, y hay un ejemplo que lo quisiera compartir con ustedes, es una anécdota que yo creo que tiene, a mí me ayudó a veces a entender por qué a veces Dios tiene que hacer cosas que a nosotros no nos gusta para llamar nuestra atención. Se cuenta la historia, hermanos, y me gusta mucho es una anécdota de este pastor que tenía sus ovejitas. Y siempre las sacaba, las llevaba a pastar, pero había una de ellas, hermanos, que siempre andaba queriéndose ir. Siempre andaba muy lejos del pastor, nunca andaba cerca de él. Y él se preocupaba, él decía, él la quería como a todas las otras, pero siempre andaba, la llevaba por un camino, y esta ovejita andaba buscando dónde salirse. Cada lugar que iba a salirse se salía, y él tenía que volverla a traer. Y el pastor decía, un día de estos se me va a salir y se me va a perder, o de repente me la va a comer un lobo, no sé, se me va a salir, o de repente se va a ir a algún abismo. Y él se preocupaba, y él trataba de siempre andar a la junta, pero ella siempre andaba muy lejos, entonces él se preocupaba. Y tuvo que tomar una medida muy drástica. Una vez dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Me imagino que si ella sigue así, un día se me va a perder, yo no quiero que se me pierda. Y un día antes de salir, agarró su bastón y vio la ovejita y le pegó tan fuerte y le quebró una pata. Entonces, claro, la reacción de la ovejita fue decir, o sea, se enojó. Y entonces no pudo irla, se quedó ahí, no podía caminar, la dejó ahí y se fue. Y cuando vino, le llevó el agua y le llevó el pasto, no quiso comer. Y él vino en la tarde, lo mismo, le quitó el que tenía, le lleva otra vez agua y otra vez pasto, y la oveja enojada, no quería comer. El siguiente día lo mismo, mañana y tarde le llevaba, no quería comer. Al tercer día que le llevó, empezó a comer la ovejita. Y así, y él la fue cuidando, y dice la historia que después de mucho tiempo, la ovejita como que llegó a entender que sin el pastor ella no podía hacer nada, ella no podía ni caminar. Entonces empezó como a depender de él dependía de él para todo, para el agua, para el pasto, para todo, para que limpiara el lugar donde estaba. Y ese tiempo que estuvo ahí le ayudó a la ovejita para hacer una relación más íntima con el pastor. Y cuando con el tiempo se curó la ovejita, y dice la historia que después de que la ovejita se curó, salía con el pastor y andaba siempre cerca del pastor. Ya no era aquella ovejita que andaba por los lados. Entonces, a veces esta historia como que nos dice que a veces el Señor tiene que hacer algo para traernos a nosotros, para que andemos cerca, porque muchas veces, hermanos, como que no tenemos muchas bendiciones y a veces no las sabemos aprovechar y andamos como siempre queriéndonos salir, siempre andamos, hermanos, como tal vez la palabra no sea bien, pero renegando, quejándonos, hermano, cuando tenemos muchas bendiciones, muchas cosas que el Señor nos ha dado. Y Él no quiere que nosotros nos perdamos, Él quiere que estemos cerca de Él, y a veces tiene que llegar a medidas. Por eso dice ahí Proverbios, donde dice que el Señor al que ama castiga. Muchas veces, hermanos, si lo vemos con ese propósito, es para que nosotros podamos, hermanos, mantenernos cerca del Señor. Ahora, también hay adversidades que vienen de parte de Satanás.
La Biblia, ustedes han leído donde dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda, hermanos, viendo quién se descuida para poderlo devorar. Entonces nos tenemos que cuidar nosotros. Aún Job, ustedes conocen la historia de Job. Job fue probado. Job llegó Satanás y le puso una gran adversidad, claro, con el permiso de Dios. Y eso es lo que vamos, Dios nos puede tentar, pero Dios le dio permiso para que lo tentara, pero Dios sabía quién era Job. O sea, Job bien pudo decir, ¿por qué me está pasando esto? La Biblia dice que Job era un hombre, hermanos, dice que no había otro como él en la tierra, perfecto, dice, apartado del mal. Entonces, pero hermanos, tuvo que pasar por esa adversidad. Pero después vemos que el Señor le da muchas cosas más. Llega a ser un hombre, hermano, ya era un hombre perfecto. Era un hombre, dice que no había otro como él, pero aún así Satanás lo llegó a tocar. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Muchas veces vamos a ser tentados, muchas veces van a venir adversidades, pero tenemos, hermanos, de que mantenernos firmes. El Señor aún mismo allá en segunda de parece que en Lucas habla de aquella mujer que dice que había sido atada por Satanás por 18 años. O sea que Satanás a veces, hermanos, llega y nos pone adversidades. Muchas veces viene de parte de Satanás, pero lo bueno es que Dios está de nuestro lado y nos puede ayudar a salir de ellas. Entonces, también la Biblia dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. O sea, cuando tengamos una prueba, a veces lastimosamente nosotros decimos, yo no sé si han escuchado a alguien decir, de esta no voy a salir, de este problema sí que de este no voy a salir. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor. La Biblia dice que no vamos a ser tentados más de lo que podemos resistir, sino dice que quedará justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, ¿qué podemos decir, hermanos, de las adversidades que vienen por nuestra culpa? Ahí sí que lastimosamente no podemos, porque muchas veces nosotros las buscamos. Entonces ahí no podemos ni culpar al vecino, ni culpar al hermano, ni culpar a Dios, porque la Biblia dice, hermanos, en Gálatas, que todo lo que el hombre sembrara, eso segará. Así que ahí, hermanos, por eso sí que esa es la más difícil, hermanos, porque no, ¿qué podemos hacer? Nos podemos enojar, nos podemos quejar, nos podemos hacer cosas, pero ¿a quién vamos a culpar? Si fuimos nosotros. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado con ello. Primera de Pedro 4:15 es donde nos advierte, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Ahora, entonces, eso quiere decir, hermano, si usted hace algo malo, si usted roba algo y va a la cárcel, usted no puede decir, Señor, pero ¿por qué me pasó esto? Y eso es lo que dice, o sea, si nosotros nos metemos a un problema, dice, por entremeternos en lo ajeno, o por homicida, o por ladrón, o por malhechor, usted va y le hace algo a alguien y lo echan a la cárcel, hermano, es algo que nosotros lo buscamos. Entonces, pero aún, hermanos, en estas dificultades, el Señor nos puede ayudar. Una de las cosas que a veces uno, hermanos, yo creo que estemos bien sabedores, es que muchas de veces cuando nos metemos en problemas nosotros mismos, decimos, pero ¿por qué el Señor no me puede perdonar este error? Y el Señor sí lo perdona. Lo que no quita a veces, hermano, son las consecuencias del pecado. Y ahí nos confundimos a veces. Dice uno, bueno, Señor, tú sabes que yo te he servido, tú sabes que yo trato de hacer lo mejor, cometí un error, perdóname. Y el Señor sí lo perdona. Pero las consecuencias del pecado, a veces esas las tiene que sufrir uno para que pueda aprender. Porque imagínese, hermano, de que usted cometiera un error grande y usted le decía al Señor, perdóname, el Señor lo perdona y no hay consecuencias. Viene, lo comete la segunda vez y dice, Señor, mira, yo cometí esto, pero perdóname, no lo vuelvo a hacer, y lo vuelve a hacer y el Señor le perdona y no hay consecuencias. Y seguimos. Entonces, ahora, pero si usted comete un error y vienen las consecuencias, es más probable que no lo vuelva a cometer. Cuando usted comete un error, lo mismo, hermanos, como cuando usted con los niños, o el niño comete un error y usted le dice,
y lo castiga a veces, de la manera que usted encuentra apropiado castigar al niño. Entonces ahora cuando él lo piensa hacer de nuevo, dice, yo sé que me van a castigar si lo hago. Pero imagínese que usted le dice, lo hizo, bueno, si te voy a castigar, y no lo hace. Y la otra vez lo vuelve a hacer, y nunca. Entonces él sabe que no hay consecuencias. Entonces es muy diferente, hermanos, que el Señor perdone nuestros pecados, que quite las consecuencias del pecado. Y muchas veces lo hace, hermanos, para que nosotros podamos aprender. Porque sin consecuencias, entonces, hermanos, yo creo que muchos de nosotros volviéramos a hacer lo mismo y lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos? La pregunta es, ¿cómo podemos gozarnos en las adversidades? Y es lo que recomienda Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Siéntanse dichosos. Ahora yo me pregunto, porque yo siempre me pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes se sienten dichosos de tener una prueba? Entonces yo me pregunto, ¿cuándo yo me he sentido dichoso? ¿Cuándo me he gozado de una prueba que digo, Señor, esta prueba que me pusiste, gracias, Señor? No le voy a mentir, no lo he hecho. Y entonces pero leyendo, hermano, tenemos que encontrar la forma, ¿cómo lo podemos hacer? Porque eso es lo que recomienda la Biblia ahora. Porque dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, entonces es ahí donde tenemos que ver, hermanos, que cuando nuestra fe es probada, aprendemos a ser pacientes, aprendemos como decía el versículo allá en la otra Biblia, dice, pues ya saben que cuando su fe es probada, es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. O sea, es ahí, hermanos, donde la fe de uno puede crecer. Porque, hermano, hablando de la fe es el elemento central de la vida cristiana. Porque la Biblia dice, hermano, que por fe obtenemos la salvación. Entonces la fe es algo, hermanos, entonces la prueba de nuestra fe son las adversidades, y algo que va todo relacionado. Uno dice, porque lo lógico es decir, bueno, un cristiano verdadero no tiene que sufrir, es lo que uno piensa a veces. Pero la Biblia dice, hermanos, que la fe es tan importante, y las adversidades, hermanos, es la forma que Dios purifica nuestra fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si de verdad tenemos una fe verdadera? Tenemos, hermanos, que ser probados, tenemos que pasar por ese proceso. Es por medio, hermanos, de las adversidades, hermanos, que vamos a ver cómo está nuestra fe. Se dice, hermanos, que hay 3 clases de fe. La fe que heredamos, la fe que obtenemos la fe que heredamos es aquella que cuando si usted se creció en un lugar cristiano, usted le enseñaron las cosas de Dios y usted tiene una fe porque la heredó de sus padres o de sus tíos, de su abuela. La fe que obtenemos por medio de los libros, leemos nosotros la palabra de Dios, creemos en Dios, creemos que Él todo lo puede, creemos que Él nos da la salvación, pero esa es la fe que obtenemos por medio de los libros o por lo que escuchamos. Pero está la fe que es probada, la fe que nosotros obtenemos por medio de lo que nosotros vivimos. Porque esa fe, hermano, no es algo que le contaron, no algo que vio, sino que cuando usted pasó por un problema y su fe fue probada y usted se mantuvo, esa fe es la fe que es buena, la fe que es probada. Usted sabe que cualquier dificultad que venga, usted se va a mantener firme en el Señor. Esa es la fe, hermanos, que nosotros tenemos que tener. Ahora, ¿cómo se prueba nuestra fe? Es, hermanos, la forma de que usted responde cuando viene una adversidad. Y piense por un momento, ¿cómo responde usted, hermanos, cuando viene un problema? ¿Le da gracias a Dios o se enoja? ¿O busca culpables? Porque aquí, hermanos, es el verdadero, digo yo, la verdadera prueba. No es, hermanos, de cuánta Biblia sabe, no es cuánto tiempo tiene de ser cristiano, no es, hermanos, qué bonito usted habla, o sea, es aquí donde se prueba la fe. Cuando le viene un problema, ¿cómo reacciona usted? Y no me tiene que contar, pero cada uno de nosotros sabemos cómo reacciona usted. Cuando le viene una prueba, es ahí donde se prueba, hermanos, la fe. ¿Cómo es su fe? ¿Cómo está usted con Dios? ¿Se va a ir de la iglesia o va a empezar a buscar culpable? ¿O va a decir, Señor, algo tú me quieres enseñar y yo voy a mantenerme?
Esa es la verdadera prueba, hermanos, de nuestra fe. Ahora, si yo preguntase, ¿quiénes de nosotros quisiéramos tener más fe? Todos queremos tener más fe. Ahora, ¿cómo se obtiene la fe? Nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, la pregunta, si yo les pregunto, ¿cuántos queremos tener más fe? Muchos le pedimos, Señor, danos más fe, queremos tener más fe, queremos ser mejores. Ahora, pero, ¿cuántos estamos dispuestos a pasar por ese proceso? Quiero que veamos en Hebreos 11:32, porque ahí hay algo muy importante, hermanos, que quiero que veamos. Hebreos 11:32. Hebreos 11, hermano, empieza hablando de la fe. Y voy a tratar de no alargarme mucho. Yo sé que a veces tengo muchos versículos, pero cuando me pasa una cosa que cuando empiezo a ver, encuentro muchos versículos y los quiero mencionar todos. Pero este versículo es muy importante. En Hebreos 11 habla de la fe. Y en Hebreos 11:4 dice, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio Caín, y habla de lo que hizo. En el 5 dice, por la fe Enoc fue transformado para no ver muerte, y sigue. En el 7 dice, por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, y está hablando Noé. El 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Pero quiero que nos concentremos en el número 32. Hebreos 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, y sigue. Hermanos, cuando yo leo esto, ¿cuántos de ustedes no se han alegrado leyendo estos versículos? Dice que por la fe lo que estos hombres y mujeres llegaron a conquistar. ¿Cuántas cosas llegaron a hacer, hermanos, que por la fe pudieron hacer eso? Cuando yo veo esto digo, Señor, yo quiero tener más fe, quiero ser uno de esos hombres que con esa gran fe llegaron a hacer cuantas cosas. Ahora, vea el número 36. Y es ahí donde mi manera de pensar a veces cambia. Cuando veo el número 36, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Ahora, la primera parte suena bien y yo me alegro cuando digo estos hombres y hermanos con esa gran fe que tenían lo que llegaron a hacer. Pero hermanos, cuando veo el número 36 y veo lo que tuvieron que pasar muchos de ellos, entonces como que digo, no sé si quiero tener fe, porque entonces hermanos, o sea, no es lo mismo ver una cosa, pero lastimosamente para nosotros, hermanos, no podemos tener una cosa sin la otra. Muchas veces tenemos que hacer eso, hermanos. Es como, para ponerles un ejemplo más claro, es como si usted quiere que sus músculos sean más fuertes y más grandes, lo que tiene que hacer, hermanos, es ejercitarlo, ir al gimnasio y empezar a ejercitarlo. Y cuando usted empieza a ir al gimnasio, le agarra un dolor, hermanos, pero usted sigue, y es así como el músculo va a ir creciendo, se va a hacer más fuerte, pero tiene que pasar ahí. O sea, viendo televisión y sentado y haciendo, o sea, es difícil que crezcan los músculos. Entonces, tal vez este músculo del dedo tal vez puede crecer un poco por cambiar el canal, pero entonces es un proceso, hermanos, que tenemos que pasar. No podemos evitarlo. Entonces, la vez pasada mencioné, es lo mismo, hermanos, es cuando le dice algo, hermanos, ¿quiénes quieren bajar de peso? Yo, dice, ¿cuántos hacen ejercicio? No, hermano, está difícil. Entonces, una cosa no va con la otra. O sea, si bien hace una cosa, no sé si alguien tiene un napkin que me lo preste, una servilleta. Muchas veces, hermanos, decimos, hermanos, y hay una cosa que quiero mencionar, hermanos, muchas veces, gracias.
Muchas veces, ¿cuántos de ustedes hemos leído donde dice que nosotros somos como barro en manos del alfarero? Y muchas veces, hermanos, lo hemos dicho: Señor, yo quiero ser barro en tus manos, Señor. Yo no sé, alguna vez he escuchado personas que orando dicen: Señor, yo quiero ser barro en tus manos, hazme como tú quieras. Y le decía el hermano, hay un himno que aún yo le he cantado, lo cantamos en un lugar donde iba. Me voy a atrever a cantar, porque si el hermano de Elmer se atrevió a cantar, voy a cantar yo. Pero el himno dice: barro en tus manos, yo quiero ser barro en tus manos. Y va así el himno. El hermano va a decir: ahora lo cantado, va a decir el hermano, pero y eso era cantado. Muchas veces hemos dicho, hermanos, que queremos ser así. Ahora viene el Señor, decía un hermano, es como nosotros seamos una pieza de mármol. Entonces, y el Señor quiere crear una obra perfecta. Entonces viene la garra, no sé, los utensilios, el cincel, me imagino que se agarra, y el martillo, y empieza a quitar lo que nos sirve. Y es ahí donde empezamos nosotros a decir: no, pero Señor, ¿por qué? Entonces, porque el Señor tiene un propósito para nosotros, y tenemos muchas cosas que a veces no nos están ayudando, no nos sirven. Entonces Él quiere crear la obra perfecta, pero no es lo mismo decirle al Señor que queremos ser barro en sus manos, que el Señor quiere hacer la obra que Él quiere. Ustedes pueden leer ahí en Romanos 9:20 en adelante, donde se habla, dice: dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me haces así? O sea, no tiene el potestad el alfarero sobre el barro. O sea, nosotros, hermanos, si usamos esos términos, nosotros somos el barro, el Señor es el alfarero, y puede hacer de nosotros como quiera. Y muchas veces a nosotros, hermanos, le hemos dicho al Señor que haga como Él quiera. Quiero cambiar, Señor, renuévame, Señor, quiero ser diferente. Pero cuando el Señor empieza a moldearnos, es cuando no nos gusta. Entonces tenemos que también ver en eso, es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Si usted lee en Jeremías 18:6, dice: he aquí como barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, algo, hermanos, que podemos, no solamente, hermanos, muchas veces leemos la Biblia. Yo soy una de las personas, hermanos, que a mí no me gusta leer mucho, pero trato de que lo que leo, hermanos, poder meditarlo y poner, porque no es lo mismo, pues, si leo mucho no lo puedo poner por obra. A veces digo: voy a leer poco y voy a tratar de meditar en ello. Entonces, si nosotros vemos eso, no solamente, hermanos, decirle al Señor que queremos ser barro en manos del alfarero, tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Ahora, lo que usamos comúnmente, hermanos, es decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Entonces, porque, ¿sabes? Muchas veces somos cortos de vista. Nos viene un problema. Imagínense que el Señor le manda una dificultad con el propósito de que de usted sea una mejor persona, y nosotros lo rechazamos. Es como cuando usted lleva al niño a ponerse una vacuna. El niño no quiere. Usted le dice: no, pero tenés que ponértela porque es bueno para ti. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si me va a doler y no quiere. Él no entiende, porque tiene la vista muy corta. Él ve nomás muy corto. Entonces, él no sabe, pero usted como padre, yo sé que eso le va a ayudar. Yo sé que en el futuro, cuando tenga 15, 20, 30 años, o sea, eso es algo que le va a ayudar en su vida. Pero él no entiende, él no sabe. Entonces él dice: no, yo no lo quiero. Pero aunque él no lo quiera, nosotros lo hacemos porque le conviene. Es lo mismo cuando el Señor nos pone una dificultad. Nosotros vemos, a veces nuestra vista es muy corta, y Él ve hasta el día que vamos a morir. Él ve toda nuestra vida. Nosotros no podemos ver nuestra vida. Entonces, es ahí, hermanos, donde si meditamos en ello, tenemos que confiar en el Señor. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Cuando hemos hablado muchas veces, cuando nosotros le pedimos al Señor, nosotros le pedimos lo que creemos que está bien para nosotros, y Él nos da lo que nos conviene. Muchas veces no es lo que le pedimos. Entonces, es bueno meditar en ello. Cuando el Señor empieza a moldarnos a nosotros, Él trata con dos cosas. Y ya vamos a terminar. Con dos cosas. Una, trata con nuestro carácter.
Muchos de nosotros a veces tenemos un carácter bien difícil y el Señor empieza a moldearnos, a querernos cambiar para que nosotros seamos mejores, más amorosos, más hospitalarios, y el Señor empieza a quitarnos aquello que no nos conviene, que nos está robando la bendición. Pero ahí es donde el Señor, pero yo soy así nací y así es, y entonces a veces no queremos cambiar. Otra cosa que Dios trata con nosotros es la idolatría, lo que hablaba el hermano el domingo pasado. Muchas veces nosotros tenemos cosas que las tenemos en primer lugar que Dios. Entonces Él ve eso, dice, esta persona, el trabajo es más importante que yo. Entonces lo que Dios quiere hacer es decir, ¿cómo puedo hacer para que vuelva a mí? Y a veces de repente hasta el trabajo pierde la persona y se enoja, pero a veces el Señor está tratando, porque si hay una cosa que es más importante que Dios, eso es exactamente idolatría, algo que nosotros queremos. El hermano lo explicaba el domingo pasado, algo que es más importante, que como que nosotros dependemos de ello. Entonces viene el Señor, lo tiene que quitar para que nosotros podamos tener al Señor en primer lugar. A veces confiamos tanto en el dinero, a veces en el trabajo, a veces cuantas cosas. Entonces, claro, cuando el Señor lo quita, lo vemos como que no. Sí, Señor, pero ¿por qué me lo quitas? Tú sabes que. Y no, entonces, muchas veces no entendemos eso. A veces dependemos tanto de un familiar y queremos tanto que lo ponemos en primer lugar. Entonces a veces de repente el familiar se aleja y nos ponemos tristes, pero a veces es parte de la obra del Señor para que nosotros no cometamos el error de la idolatría. Ahora, el Señor nunca nos prometió, y esto es muy importante, nunca nos prometió que por ser cristianos no íbamos a tener tribulaciones. O sea, aún en lo que el Señor nos advirtió es que tuviéramos, hermanos, alertos o que supiéramos que a veces teníamos que pasar dificultades. Y si usted lee ahí en Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis tribulación, tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. O sea, en vez de decirnos, mire, ¿sabe? Si ustedes son cristianos, ustedes no van a pasar por ninguna dificultad. Y Él nos dijo, tienen que saber que van a pasar por las aflicciones, pero también les digo que van a pasar aflicciones, pero que yo he vencido al mundo. Cualquier cosa ustedes la pueden vencer si están conmigo. Entonces eso es muy importante. Nosotros vemos ejemplos de José, de David, de Jeremías, ejemplos de personas, hermanos, que pasaron tanto sufrimiento. Entonces, pero personas que se mantuvieron, hermanos, cerca del Señor y fueron victoriosos también. Ahora, porque para nosotros, hermanos, creemos que no es justo. O es lo que la mayoría de personas piensa a veces, bueno, si una persona es justa, si una persona es bien portada, se aparta del mal, no debe sufrir. Ese es el pensamiento que a veces nosotros tenemos. Pero veamos la vida de Job. ¿Qué fue lo que Dios dijo de Job? Dios dijo, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense una persona así, hermano, cuando nos pasa a nosotros alguna cosa, decimos, Señor, pero ¿por qué? Si yo soy bueno. Imagínense este hombre que dice que era, hermanos, varón perfecto, apartado del mal, y tuvo que pasar. El apóstol Pablo, hermanos, dedicó su vida después al servicio del Señor. ¿Qué más se le podía pedir el apóstol Pablo? ¿Cuántas cosas tuvo que sufrir? Hermano, hizo por el Señor, pero tuvo que pasar por cuántas dificultades. Entonces podemos ver eso, cómo, hermanos, estos hombres llegaron a gozarse, hermanos, en las dificultades. Hay unas cosas que voy a leer, hermanos, que son muy importantes, que las anoté. Hermanos, para nosotros llegar, hermano, a entender la razón de las adversidades, no podemos entenderlas si no tenemos, hermanos, no pasamos por dificultades. Tenemos que pasar por dificultades para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar. La adversidad es lo mismo que prueba de nuestra fe, que lo mismo que crecimiento espiritual. La adversidad es la prueba de nuestra fe que nos va a traer crecimiento espiritual. Ahora, muchos queremos crecer espiritualmente, pero no queremos, hermanos, pasar las dificultades, porque a veces nuestro razonamiento es al revés. Yo creo, hermanos, que en nuestra forma de pensar, un buen cristiano no debe sufrir. Y en el razonamiento de Dios, lo que hace un buen cristiano es pasar por las adversidades. Eso es lo que va a hacer un buen cristiano.
Pero para nosotros a veces creemos que si yo soy un cristiano, ¿por qué no tiene que sufrir? O sea, no hay buen cristiano, no hay buen cristiano con mucha fe sin haber pasado por muchas pruebas. Si nunca tuviéramos dolor y problemas, dificultades, hermanos, a veces no nos acercáramos al Señor muchas veces. Pero es ahí donde el Señor se glorifica. En nuestras debilidades es donde Él se glorifica. Es, hermanos, como decía un hermano, es como la mariposa. Son bonitas las mariposas, pero la mariposa, para ser mariposa, tiene que pasar por un proceso. Lo que se llama metamorfosis. Tiene que ser un gusano primero. Y la mariposa es bonita, pero el proceso que tiene que pasar. Entonces, muchas veces nosotros queremos, Señor, fe, paciencia, todo esto, pero cuando el precio no lo queremos pagar. Y eso es lo que quiero que meditemos en esta tarde. Hay una gran verdad. Muchas veces, hermanos, aprendemos más de Dios pasando por dificultades que leyendo la Biblia. Y no con eso quiere decir, hermanos, que usted va a decir, bueno, ya no voy a leer la Biblia porque mejor voy a buscar un problema. No, hermano. O sea, tenemos que, pero sí, a veces las dificultades nos enseñan mucho más que leer la Biblia. Entonces tenemos que ver en ellos, como el hermano decía, es bueno leer, pero no hay como pasar por una prueba y darnos cuenta, hermanos, de que en la prueba es ahí donde uno, como dicen allá comúnmente, de qué está hecho uno, qué clase de cristiano es uno. Hay dos pasajes que quiero relacionar para que vean cómo, hermanos, estos hombres se llevaron a cumplir la palabra. Nosotros todos queremos cumplir la palabra del Señor, pero mire lo que dice aquí. En Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón grande en los cielos. Ese es el mandamiento, que nos alegremos y que nos gocemos. Mire lo que dice 2 de Corintios 12:10. Dice que después los apóstoles, dice, por lo cual, dice, por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades, en persecución, en angustia, porque cuando yo soy más débil, soy más fuerte. O sea, es interesante cómo en Mateo dice que nos debemos alegrar y gozar, y cómo Pablo llega a decir que él se alegraba en las tribulaciones. O sea, algo que yo digo, me imagino que en mi vida yo no lo he vivido. Nunca puedo decir si yo me he alegrado en las tribulaciones, pero algo que imagino que tengo que superar y tengo que empezar a crecer espiritualmente. Otros dos pasajes que están relacionados es en la primera de Pedro 4, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ese es el mandamiento. Ahora, vea lo que dice Hechos 5:41, y lo puede anotar, después lo puede leer. Dice, después de que los apóstoles fueron azotados, dice, y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. O sea, el mandamiento, el Señor dice que nos gocemos, y cómo estos hombres llegaron a poner en práctica esto. Porque a mí me gusta, hermanos, cuando tengo el privilegio de pararme aquí de predicar, porque digo, yo lo tomo como un gran privilegio porque fue algo que el Señor hizo, el Señor predicó la palabra. Digo, yo lo tomo como un gran privilegio porque digo, estoy haciendo algo que el Señor hizo. En una forma estoy participando de lo que Él hizo. Pero esto es más fácil. Otra cosa sería decir, bueno, cuando me venga una dificultad, también voy a participar del sufrimiento que Él pasó. Entonces a mí me gusta este lado, decir, bueno, yo por lo menos estoy participando de lo que Él hizo, pero cuando viene la dificultad, casi no lo veo así. Casi nunca he dicho, bueno, Señor, ahora estoy sintiendo lo que tú sentiste. Porque sabe, hay algo muy importante. Si alguno de ustedes tiene alguna persona de que no lo quiere o que perdió su amistad porque usted empezó a venir a la iglesia o se hizo cristiano, muchas veces nosotros lo tomamos personal. Decimos, esa persona no me quiere, esa persona me odia, o esa persona, y sabe que no es a usted que lo odia, no es a usted que no lo quiere, sino es la forma de ser suya y es la palabra del Señor que muchas de las personas no pueden resistir. Porque yo le aseguro que si usted tiene una de las personas que cuando usted se hizo cristiano, se alejó de usted, no lo quiere, no le habla y se ha hecho enemigo de usted, yo le aseguro que si un día usted se sale de la iglesia, vuelve a hacer lo que estaba haciendo antes y vuelve a andar en el grupo de ellos,
me imagino que lo recogen de nuevo. Entonces no era usted que no lo quería, sino es la forma de ser. Entonces es ahí el secreto que yo creo que el apóstol Pablo descubrió, que cuando no lo tomemos personal, o sea, cuando nosotros nos desprecian por ser cristianos, estamos siendo participantes de lo que al Señor lo despreciaron por eso, por el mensaje que Él llevaba. Entonces, ahora yo digo, Señor, cuando alguien me desprecia, cuando alguien deja de ser amigos míos, porque yo soy cristiano, por la forma de que yo le hablo, o por como yo soy, yo no lo tomo personal, porque digo, esa persona lo que le cae mal o lo que no puede resistir es que yo soy diferente, es que yo hablo de la palabra del Señor, porque yo estoy seguro que el día que si yo cambiase y me fuera con ellos a hacer lo que ellos están haciendo, estoy 100% seguro que me dirían, eres un buen amigo de nuevo. Entonces tenemos que meditar en ello. Ahora, para terminar, hay dos puntos que quiero tocar. Una, las tribulaciones son temporarias y a veces son necesarias. Solamente quiero que lea allá en Hechos 14:22. Hechos 14:22, y con esto vamos a leer 2 versículos más y con esto vamos a terminar. Disculpe que les tomé el tiempo, pero quería Hechos 14:22. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Solamente para que vea, hermanos, que a veces nosotros creemos que podemos ser buenos cristianos, que podemos tener buena fe sin pasar dificultades. Ahí en 14:22, hermano, dice, le voy a empezar desde el 21. Dice, y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mire cómo les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, no es que, hermano, sería bueno, sino es necesario. Muchas veces, hermano, vamos a tener que pasar dificultades, pero si nosotros confiamos en el Señor, lo vamos a lograr. Ahora, el último versículo que quiero que leamos es Isaías 25. Y con ese vamos a terminar. Solamente hermano, porque de repente algunos hermanos, lo que he hablado ahora, hermanos, se han puesto, a veces digo, no, entonces, hermano, es muy difícil. Pero sabe, tenemos que saber, es algo temporario que vamos a tener que pasar. Solamente leamos Isaías 25, 8 y el 9. Lo voy a leer y espero que usted lo lea. Y si no tiene oportunidad de leerlo, léalo en su casa. Dice, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermano, estas palabras son las que nos deben dar ánimo cuando estemos pasando una dificultad. Leamos estas palabras, hermano. Vamos a pasar por cosas difíciles, pero sepamos que todo es temporario. Todo esto va a pasar. En aquel día, dice el Señor, que no habrá muerte. Él enjugará toda lágrima. Y el apóstol Pablo dijo, hermano, tengo por cierto que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables, hermano, a lo que vamos a recibir la salvación. Así que, hermano, espero de que en algo nos sirvan estas palabras, que tomemos fuerza, hermano, más que todo en las dificultades. Cuando todo está bien, no necesitamos a veces de Dios, pero cuando todo anda mal, es cuando nosotros tenemos que meditar en estas palabras. Dios les bendiga.